Entonces deshabilita los finales de carrera. Por lo mismo es muy importante que lo cierre. Cerramos aquí. Y en automático es el mismo cuadro para hacer cero mecánico en todos los ejes. ¿Okay? Entonces vamos a poner aquí. Todos los ejes vuelven a origen, le ponemos que sí. Y lo mismito que hace rato. Va a empezar a hacerse cero el eje Z, el eje X, el eje Y y el eje B. El eje B es el eje rotativo. ¿Okay? Entonces déjenlo así y solito va a encerarse. Vean, ahorita qué es lo que pasó. Si vemos cómo se colocaron en Z el eje X, Z, B y el eje W, ¿ok? Creo que el eje W no se lo dejo. A lo que voy es de que el eje Y no se encera naturalmente. El eje Y siempre requiere de un encerado manual. No hay ningún problema, únicamente acá. Y ahora solamente el eje Y es el que se va a hacer cero, ¿vale? Es un paso adicional únicamente. No hay ningún problema, no pasa nada. No es nada malo. Y eso es todo. Vemos cómo aquí ahora sí está todo con referencia a cero, ¿ok? ¿Sí me lo voy a entender hasta acá? ¿Sí? Pues ahora sí ya. Vámonos para allá atrás. Los controles son exactamente los mismos, movimiento en X, Y, y les digo, lo único que se agrega ahora son los movimientos que hace el eje rotativo, ¿ok? Igual le puedo ir rápido, ¿vale? Y por ejemplo con este de acá puedo cerrar o abrir mi choque neumático, con este de acá. Auxiliar y este lo cierra y si lo presiono solamente solito se abre otra vez. Auxiliar más K1 se cierra, los dos al mismo tiempo. K1 solamente se abre, ¿ok? Es lo único, ¿vale? Ahora bien, para cambio de mordazas únicamente tenemos que quitar ese tornillo, quitamos la mordaza y colocamos la nueva mordaza, ¿ok? Tienen esa orientación, tienen esa muesca, solito va a entrar y aquí enrollamos con un tornillito, ¿vale? Cualquiera entra en cualquier posición, no tienen... Sí tienen posición, pero entre las mismas mordazas. Por ejemplo, aquí vienen marcados 1, 2, 3, 4. Entonces siempre están hechos para que esta sea la contraparte de esta y la 2 y la 3 sean contrapartes mutuamente, ¿ok? No es cierto, sería la 1 y la 3 y la 2 y la 4, perdón. Ajá, pero acá hay como que Pues yo las marqué para no confundirme, pero hasta ahorita no he visto que tengan ninguna. ¿Okay? Igual si vuelvo a mandar, si hago 0 en el eje B, este es su origen, entonces por entonces ahí se lo puedo ver. ¿Se acuerdan de este botón que es lo que hacía? Este es un atajo para hacer origen en el eje Z, pero si vemos dice Z-B, el eje B es para hacer set de home en el eje B. ¿Cómo lo hago? Auxiliar y este. Y con eso hago el mismo proceso de hacer 0, pero ahora con el eje B. ¿Okay? ¿Todo bien? Entonces hasta ahorita todo bien, ¿no? Les digo, no tiene orientación, pero yo las marqué como que por algo mío, o sea, no tiene realmente una orientación definida. Auxiliar y ZB, Z-B se hace origen. Ese tornillo es muy importante que no lo vayan a quitar nunca, porque es el que sensa. ¿Hasta acá todo bien?
Entonces vamos a montar el tubo, por favor. No, el tubo circular, de 4 pulgadas. Un poquito menos si quieres, y le tomo la medida. Este nada más sujeta lo que es el ancho de la borraza para atrás ya pasa libre. ¿Sí? Para ver qué puedo hacer aquí para que ya Es como una pulgada lo que agarra. ¿De qué? ¿Lo que abre y cierra? Sí. No, lo que agarra el tubo, lo que lo aprieta. Ah, sí. No, pues de hecho es menos, mira, si yo te veo ahí a través Ah, de... sí, de aquí estoy viendo el resto y es como una pulgada nada más. no, el ancho de es una pulgada lo que te agarra. Por eso. Cabecea. Va para adentro. Si le queremos hacer algo para que no cabecee, eso sería lo como la cabeza. Solo queda un poquito más lejos. Menos por ahí. Y cerramos el choco. ¿Va? Ya con eso está completamente sujeto. ¿Va? ¿Hasta acá todo bien? Entonces vamos a la par. Este es el máximo de corte. De la cabeza para acá. Lo voy a medir y lo ¿me aguanta? ¿No? De hecho voy a sacar un poquito más. Para que alcance a ver. Yo por lo que agarra, me toca conectar para que se para que tome la foto. Eso es. Y a partir de ahí del 35 meto mi tubo para que lo cortes el pequeñito, ¿sale? Desde el 35. muy bien. Pues, hasta ahorita creo que está quedando claro, ¿no? Son los mismos principios. Prender la máquina, mandarla a cero, sabemos cómo mover lo que es el cabezal. Ajá. Funciona igual XY. Sabemos ya perfectamente lo que es el eje B y cómo girarlo y todo normal, ¿no? ¿Sí queda claro hasta acá? Es normal, porque lo que hace falta para centrarlo es aquí colocarle la matriz. Sí, sí, el otro que está allá. Pero la matriz no entró, y tenía que darle un lleguito con el toro. ¿Todo bien hasta acá? Entonces, vamos para allá y les voy a enseñar cómo dibujar. Realmente aquí el software es mucho más sencillo. Vean, tal cual. Primeramente, lo mismito que vimos hace rato, en función del material que vayamos a cortar, capa, los mismos bancos de parámetros, y aquí en lugar de que diga abrir, nada más se llama importar nuevo. Es lo mismo. Y aquí van a estar todos los parámetros de que hayamos cortado anteriormente. Ahorita únicamente se quedaron dos, ¿no? Que es aluminio 14 y acero al carbono calibre 14, ¿vale? Seleccionamos acero al carbono calibre 14. Boquilla simple 1.5, nitrógeno, la misma nomenclatura. Confirmar y ponemos que sí, confirmar. Con eso ahora ya todo va a estar hecho para que corte acero al carbón de ese calibre, ¿ok? Entonces ahora les enseño cómo dibujar. Realmente es lo mismito, lo mismo. O sea, ahorita qué es lo que sería identificar los mismos cuatro pasos. Identificar qué material es, identificar el parámetro, ver qué boquilla es, colocar la boquilla que corresponde y calibrarlo. La calibración es exactamente la misma, ¿vale? Me imagino que para este punto ya se lo saben muy bien, ¿no? Si lo tienen presente. Sí, ¿Sí? sí. Muy bien. Entonces, les voy a enseñar cómo dibujar en este software. Primeramente tenemos que dibujar un tubo del tamaño que corresponda al tubo que tenemos ahí. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos aquí donde dice nuevo, tubo, le ponemos aquí que no, y estos son los tubos que puedes cortar. Técnicamente únicamente podemos cortar estos de acá,
Para esto se requiere una licencia especial porque es un software diferente de corte. Entonces, esto no les hagan caso. Podemos cortar tubo cuadrado, tubo circular, tubo en óvalo, ¿sí? Y tubo como en pasamanos, lo que se le dice. Entonces, vamos a hacer un tubo, ¿no? Y vamos a ponerle de qué diámetro y de qué grosor. Diámetro es de 101.6, ¿no? Es el mismo diámetro que ya vamos, lo medimos y lo ponemos. Espesor es de tanto. Y en la longitud, pues es indistinto. O sea, realmente no hay tanto problema en eso. Por ejemplo, vamos a ponerle 3 metros. Completado. Y vemos que ahora nos ha hecho un tubo de ese tamaño. ¿Ok? ¿Sí me di a entender hasta ahorita? Nada más. Nuevo, tubo, y seleccionar qué tubo es y ponerle las medidas del tubo que corresponde. Es lo mismo si quiero hacer un PTR. Tubo, PTR de cuánto por cuánto, y aquí nada más el único dato que se agrega es el radio del doblez. ¿Okay? Por ejemplo, en el tubo de aluminio es un radio de 0 o de 1 o de 0.5 porque el radio es extremadamente fino, porque está casi a 90. Si tuviéramos un PTR de acero, hay que ver cuánto es el radio que tiene ese ángulo, ¿no? Y ya, colocarlo aquí. Muy bien, vamos a empezar con esta parte de acá. Lo mismo, la flechita es para seleccionar las geometrías que vaya a cortar, ¿no? Ahorita no tengo ninguna geometría, pero en función de lo que seleccione es lo que voy a mandar a cortar. La manita me va a ayudar a moverme en el software. Casi no se le ocupa, porque si yo ocupo con la tecla del mouse la misma, la puedo, bueno, con este la roto. Con la manita sí me puedo mover a donde yo quiero. Una vista general me abre todas las geometrías, y una vista particular, únicamente donde yo le haga el zoom, ahí me va a hacer el zoom, ¿vale? Desde acá sí queda entendido. Muy bien. Ahora, las que realmente nos importan son estas dos de acá. Este de aquí únicamente es una configuración del tubo para ver si lo hago más largo o más chico. Todo el tubo, no mi corte, todo el tubo como pieza general. Vamos a empezar a hacer barrenos en el material, ¿ok? ¿Cómo los hacemos? Este menú de acá es el que nos va a ayudar a eso. Por ejemplo, acá tenemos un tubo. Este tubo de acá, el tubo negro, es el que representa lo que dibujamos, corresponde al tubo de acá. Ajá. ¿Qué es lo que queremos hacer? Digamos que en mi proyecto le quiero meter un tubo de, no sé, media pulgada, ¿no? Quiero que ahí entre un tubo de media pulgada. Entonces, ¿qué es lo que haría? Tengo un agujero de un diámetro de 12 milímetros, ¿no? Que es media pulgada, 12.4, ¿no? Media pulgada. Con esto ahora mi tubo es de ese diámetro. Ajá. Pero si nos damos cuenta, únicamente está al centro del tubo, ¿no? O sea, el tubo de media pulgada únicamente abarca la mitad de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque le tenemos que colocar una medida de alimentación, que esa medida es del centro del tubo al canto del otro tubo. Por ejemplo, acá, creo que era este. Con esto le voy a empezar a meter milímetro a milímetro qué tanto quiero que se meta en función de la mitad del círculo verde con el círculo negro. Por ejemplo, si quiero que esté a una distancia de 20 milímetros del centro al canto de le pongo aquí 20 y vemos como ahora la intersección se hace en esta parte de acá, ¿no? Y si le pongo... Pero tiene los 20 de esta cara a esta cara. No. Ajá. O al centro. Al centro. De esta cara De esta al cara centro. y barremos son Son los 20. ¿Por qué? Porque si yo le pongo 0, Se vemos va. cómo está el centro y el canto en el mismo plano, ¿ok? Entonces ahí vamos a ponerle 20, ¿ok? Confirmar. Y vemos cómo ya se cargó mi primera geometría, ¿no? Así es como vamos a estar trabajando. Vamos a hacer lo mismo porque tenemos más funciones. Lo mismo, tenemos un ángulo de tanto y por ejemplo, aquí vemos cómo está completamente en el centro, ¿no? Puedo yo colocarle un ángulo de excentricidad. Por ejemplo, vamos a ponerle de 50. Bueno, no está mucho. Ponerle de unos
y también mucho. Yes. Si nos damos cuenta, vean, aunque parezca que únicamente está rotado, si nos damos cuenta, ¿esto qué nos va a permitir? De que si tengo mi tubo, el otro tubo, paralelamente, no va a entrar en el centro, va a entrar un poco más abajo. Entonces, si nos damos cuenta aquí, me hizo un pequeño óvalo, no me hizo un círculo, porque está preparado para que ese tubo entre perpendicularmente, pero no justo en el centro, sino un poquito más abajo. ¿Sí me doy a entender? ¿Les explico un poquito? Sí. O sea, el origen de esa no es el centro como tal, sino está a 10 milímetros. Si yo quisiera hacer la primera geometría, estamos suponiendo que tengo mi tubo y la geometría va a ser esto, ¿no? Va a entrar acá. Sí, con la segunda geometría va a entrar por acá, ¿no? Entonces si nos damos cuenta como si yo aquí hiciera un círculo de 12 milímetros, me quedaría así, ¿no? Un circulito perfecto, ¿no? Porque estaría preparado para que entre así, ¿no? Pero si yo lo quisiera acá, si nos damos cuenta que esto sería algo así, ¿no? Como un óvalo, porque no entraría exactamente acá, sino que entraría más para acá. Sí, Descansarían la parte superior y la parte inferior. Exacto, porque es un ángulo de excentricidad, no de rotación, porque lo más sencillo es de que esto me queda acá, pero esto no me quedaría así, me quedaría así. ¿Sí me doy a entender? Entonces, esto es para poderlo excentrizar. No sé si es palabra. Dejarlo excéntrico. Excéntrico, exacto. Porque esa ya no es un ángulo, es una distancia, ¿no? Exacto. Muy bien. De igual manera tenemos este que es el ángulo de esto, en lugar de que sea una intersección recta, nos va a permitir hacer una intersección a 45 grados, pero así por abajo. Como lo vemos. Vamos a ponerle aquí 45 grados y vemos como ahora el tubo entraría inclinado, ¿no? Pero si nos damos cuenta como en este caso no hay ninguna geometría que haga intersección. ¿Por qué? Porque justo el centro de este tubo sigue estando a los 20 milímetros de acá, pero como hice, o sea, en lugar de que esté acá, hice una excentricidad, no respeta esto, respeta el centro. Entonces estamos muy lejos de acá. Para lograrlo hay que acercarnos más hacia adentro. ¿Cómo lo haríamos? Vemos como ahora aquí este es un ángulo para que entre en diagonal ese tubo. ¿Sí me di a entender? Sé que es un poquito complejito, pero es así. Vamos a borrar estos de acá. De igual manera, pues lo típico. Tenemos nuestro barrenito acá, vamos a ponerle igual a los 20. Podemos hacer tanto un ángulo que sea, bueno, un barreno que sea únicamente de una cara, como cara pasada y como cara final. Esta es la configuración para hacer las famosísimas bocas de pescado. ¿Okay? Por ejemplo, lo mismo, si yo aquí pongo este de 20 como agujero pasado, vemos cómo nos generan los dos geometrías acá, ¿no? Entonces, ¿hasta acá alguna duda? Este menú únicamente es para colocar los tubos, ya sea que los coloquemos atravesados de uno solo, en el ángulo que queramos o en la excentricidad que queramos, ¿vale? De igual manera, podemos hacer agujeros cuadrados, ¿ok? Y es exactamente lo mismo. Aquí vamos a poner de cuánto por cuánto.
cuánto por cuánto, igual la excentricidad de cuántos grados, el ángulo de inclinación que va a tener. Y por ejemplo acá podemos hacerlo este de aquí es un ángulo, ahora sí, de rotación, no únicamente de excentricidad. ¿Okay? Confirmamos y vemos como ahora tenemos dos agujeros pasados cuadrados. ¿Okay? Y ahora la última y más importante es la de los cortes. Por ejemplo aquí lo mismo, queremos un corte recto, entendemos que la parte verde es por donde va a ser el corte del tubo, y aquí únicamente son los parámetros que nosotros tenemos que poner. Por ejemplo, ángulo de, creo que es inclinación. Ahí está. Este es un corte a 60 grados. ¿Ok? Aquí le pongo a 60 grados y con esto mi corte sale para acá. ¿Ok? Si yo le pongo aquí, digamos, 45, corte a 45, ¿no? Voy a dejar este primero a 0. Este es un ángulo de desfase. Ahorita casi no tiene utilidad, pero cuando tenemos una boca de pescado ya se los mostraré. Si le pongo 90, quiero que vean el plano. No se distingue. Quiero que vean el plano como está aquí y cómo está acá. No sé si nos damos cuenta de que ahora el corte lo hace a 45 grados. En un corte plano pues no se ve porque todas las caras son iguales, pero en una boca de pescado es la diferencia entre que haga mi corte así o que lo haga así. ¿Okay? Es la excentricidad con la que me lo va a realizar. Y este es el eje de alimentación, lo mismo. Si le pongo aquí 70, se jala para atrás. ¿Okay? Vamos a ponerle el primero que es 0. Confirmar. Y con esto ya nos generó otra geometría. Vamos a hacer un siguiente corte aquí en ángulo para que lo veamos, ¿verdad? Corte. Vamos a ponerle aquí un ángulo de 45 grados. Y si vemos como ahora esto empieza desde acá, ¿no? Porque tengo un ángulo, un eje de alimentación de 0. Por ejemplo, si yo aquí le pongo 30, o bueno, 40x, se va a hacer acá, ¿ok? Ahora, ¿cómo sé de dónde mide esos 40 milímetros? Yo lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque puedo hacer que lo mida desde la parte más pequeña, desde la parte más larga o desde el centro. ¿Sí me doy a entender? Significa que me va a medir 40 milímetros, ¿dónde? En la parte más larga, en la parte más chiquita o en la parte central. Acá ponemos confirmar y los 40 milímetros corresponden a esta medida de acá. ¿Okay? Si yo hiciera esto, colocara los 40 milímetros corresponden a esta geometría de acá. ¿Okay? ¿Hasta acá alguna duda de cómo de cómo hacer los cortes? Nada más son dos. Una para intersecciones en tubo, en cuadrado y para hacer cortes. Cortes ya sea rectos, en el ángulo que queramos y las bocas de pescado. ¿Vale? Y ya cuando tengamos todo esto, hay algo que hacer muy importante. Por ejemplo, si nos damos cuenta de que estos numeritos de acá es el orden con el que va a cortar, ¿no? Si yo hago esto, va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ah? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que siempre se recomienda es empezar a hacer el corte desde afuera hacia adentro. Porque si digamos primero se hace el corte de acá, se va a caer esta pieza y todas las demás geometrías no las va a cortar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Seleccionamos todo. Ahora sí, orden automático. Solamente existe un orden, de afuera hacia adentro. Es el único que sirve y funciona. Confirmar. Y ahora vemos como ya, bueno, desde el principio fue la última, pero bueno. Aquí la última geometría es la última que se va a cortar y ahora va a empezar primero con esta y luego con todas las demás. Para mandar a cortar, seleccionamos las geometrías que queremos y ahora sí, entraría lo que vimos hace rato. Capa, que es el color que nos importa, el color amarillo, que es lo que tenemos en la geometría. Importar tecnología. Acero al carbón calibre 14, boquilla 1.5. Continuar, le ponemos que sí. Confirmar y calibramos la boquilla y ya podemos mandar a cruzar.
La boquilla de rosa, 1.25. Sí, 1.25 eso. Cuando cortamos con el chicken. Seguramente. En el corte del tubo siempre es un poquito de en el corte de tubo no existe a menos que sea un corte de tubería de 4 nada de 3, de 6, de muy gruesos. Y lo mismo, se trata auxiliar, se trata una necesidad de su calibre, se queda todo y ya está calibrado. Ya está en la misma máquina, ya está calibrado. Igual no se gusta que no se tiene como poder cargar hacia un lado. Una vez que se calibra por completo, ¿qué dice la compu? Que subas el eje que estaba muy abajo. Alarma, el límite suave, el eje Z supera el límite superior. No hay que jalar más de tubo para acá. Significa que el corte completo no nos va a alcanzar ahorita como tenemos el tubo. El límite suave, el eje supera el límite superior. El eje Z supera el límite superior.